El Bogagod Oneto cruzó al cochino Navarro en la mesa de TN y lo dejó recaliente por la chorra de Cristina. Lo único que está mostrando es su esencia. Señor, yo lo escuché a usted. Pero sos no me abogado, interrumpa, por favor, porque usted es un está en el piso presidente y lo equiparás y yo a Cristina. estoy a Por través de favor. una cámara. Entonces le pido por favor que sea respetuoso, porque lo único que está mostrando es su esencia. Te pido disculpas. La prisión domiciliaria no es ni más ni menos que una forma de ejecución de la pena. A veces se confunde con un beneficio, que en cierto modo lo es, pero no la exime de cumplir con el régimen disciplinario que habría en el servicio penitenciario, o incluso con los diferentes deberes de cuidado que tiene el servicio penitenciario, tampoco con la imputa. Es decir, no exime al condenado de cumplir la pena ni al servicio penitenciario de controlarla. El kirchnerismo critica que haya una pulsera electrónica, un dispositivo electrónico. Si ya hay una custodia, ¿no es redundante? Dice el kirchnerismo, ¿no es redundante custodia más pulsera? No, a ver, en primer lugar esa custodia no debería estar. El artículo 33, si yo no recuerdo mal, de la Ley de Ejecución Penal, lo que dice es que la custodia del condenado nunca puede quedar a cargo de fuerzas policiales o de seguridad, dice la Ley de Ejecución Penal, pero fundamentalmente porque en aquel momento, cuando se sancionó, el servicio penitenciario estaba en la órbita del Ministerio de Justicia. Entonces, el espíritu de la norma, si es que la norma tuviera espíritu, pero el espíritu de la norma es que sea custodiada por agentes del servicio penitenciario, con lo cual esa custodia que tiene es más un privilegio que un reaseguro. Por otro lado, el único control que tiene el servicio penitenciario hoy por hoy sobre Cristina es el monitoreo electrónico, controlado justamente por la División de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Federal. Con lo cual la pulsera no está para nada de más y al contrario, repito, el beneficio ya es estar encerrada en su propio domicilio, con lo cual no se puede pretender que el servicio penitenciario relaje los controles o las medidas de seguridad, porque no deja de ser una ejecución de una pena. Creo que no era necesaria la tobillera. Cristina Kirchner siempre se ha sometido a todas las instancias de la justicia y obviamente hubiese aceptado sin ningún inconveniente estar prisionera en forma domiciliaria, detenida, presa. Pero bueno, me parece que ahí también el fallo dejó contento a algunos sí, a otros no. A todos dejó contento y a todos dejó enojados, digo, porque fue un fallo bastante razonable en un momento de bastante, entre comillas, locura, ideas de todo, de derecha y de izquierda, de la grieta. ¿A qué te referís? ¿Qué cosa fue razonable? Le puso freno al comunicarle antes de la marcha, al bajarle el perfil, hacerlo con discreción, ponerle razonabilidad al procedimiento. Después no comparto lo de la pulsera, pero hay otros que querían, los fiscales, por ejemplo, la querían presta, lo que también era un disparate. Me gustaría responder a esto de que era descabellado el planteo de los fiscales. El planteo de los fiscales, lo que volcaron en sus escritos, independientemente de que yo pueda coincidir o no, es ni más ni menos que la jurisprudencia viene sosteniendo con todos los condenados mayores de 70 años, que es que la edad por sí sola no significa que tenga que ir a prisión domiciliaria. Todo lo demás es que fue todo ese presidente de la Nación y demás, excusas. Videla también fue presidente de la Nación y murió con más de 70 años preso adentro de un Videla penal, fue un dictador. Independientemente de que esté bien o mal. No fue presidente de la Nación, fue un dictador. Sos un hombre del derecho, señor, no digas que Videla fue... No llegó por voto. Señor, yo lo escuché a usted. No, pero sos abogado y decís que Videla es un presidente y lo equiparás a Cristina. A por través de favor. una cámara. Entonces le pido por favor que sea respetuoso, porque lo único que está mostrando es su esencia. Te pido disculpas, pero Videla fue un dictador que no llegó por el voto popular como se hizo Cristina de Kirchner. Yo le agradezco que me pida disculpas y fueron los dos, yo estoy comparando en cuanto a tener procesos judiciales. Los dos fueron condenados. Y no tiene absolutamente nada que ver, estaban en iguales circunstancias en ese punto. Por otra parte, podés comparar con Menem, que también estuvo preso y fue presidente. Señor, le pido por favor que no me interrumpa, sea respetuoso. Yo sé que por ahí le cuesta, pero en una sociedad civilizada, cuando uno habla, otro se calla. Le pido que me haga el favor, que me respete como yo lo respeté a usted. No es descabellado lo que plantea el doctor Veraldi como abogado defensor, no es en absoluto descabellado. Lo que sí creo que ahí entraría a jugar el artículo 2. Que no haya lista. Que no haya una lista, que ya el hecho de que esté en prisión domiciliaria está dentro de la casa, después no importa quién entra o sale, de lo razonable, que no hace falta la lista. ¿Eso te parece? Correcto, eso no es descabellado, lo que no quiere decir que esté de acuerdo. Digo, lo que él está planteando es
al no haber ninguna reglamentación expresa, no haber prohibiciones expresas, aquello que no está prohibido está permitido. Ahora, el inconveniente con esto, ¿cuál es? Es que empieza a jugar el artículo 2 de la Ley de Ejecución Penal, que establece cuáles son los fines de la pena, y en cuanto habla de hacerle comprender al condenado la gravedad de la conducta y de que todo tiene que ver con la resocialización. Entonces, ahí la cuestión empieza a ser si es razonable, ateniéndose un criterio de razonabilidad, que una persona tenga más beneficios que estar encerrado en el domicilio, que sea tratado de forma diametralmente opuesta, casi como si no fuera un condenado, a aquel que está dentro de un establecimiento penitenciario. Si uno tiene que recibir visitas en un penal, la persona que tiene que ingresar tiene que acreditar ausencia de antecedentes penales y una serie de requisitos. Acá debería ser lo mismo. Debe ser tratado de igual modo, con una cuestión de seguridad. ¿Cuánto Incluso, difiere la...? Sí. ¿Puedo cerrar? A ver, dale. Pero una cosita muy chiquitita. Incluso hasta tal vez con mayor severidad. ¿Por qué? Porque esto se hace por una cuestión de seguridad. Y en el domicilio no tiene todos los controles de seguridad que tendría un establecimiento penitenciario. Entonces, imaginémonos que mañana está en contacto... ¿Seguridad no para que no se escape, para que no transgreda o para que a ella no la lastime, no le pase algo? No, seguridad para que no se escape, para que no transgreda, porque ahí recién mencionaba el señor Navarro esta cuestión de que ella siempre estuvo a derecho. Está bien, pero eso tiene que ver cuando uno está detenido o cuando uno está procesado, no condenado. Ahora ya está condenada. Entonces tiene que haber reaseguros de cumplimiento de la pena. Y en este sentido, ¿qué digo? Yo no digo que esto vaya a ocurrir, ni estoy dando ideas, ni mucho menos. Ahora, mañana viene un emisario o un diplomático de Brasil a visitarla, o de Venezuela o de cualquier país, sin que haya un control, la lleva a una embajada y se acabó. Entonces no digo que vaya a ocurrir, es una hipótesis, pero por esa razón tiene que haber controles tal vez más severos que los que habría en un establecimiento penitenciario. Aquí hay un principio que es muy claro. No se puede hacer diferencia entre personas que se encuentran en iguales circunstancias. Por eso yo ponía que dolió tanto, pero ponía el ejemplo de Videla. La circunstancia era dos sujetos que ocuparon un cargo institucional, independientemente de cómo llegaron, sometidos a un proceso penal. Esa es la circunstancia a tener en cuenta. Sobre esas dos personas no podemos hacer diferencias en ese sentido. Entonces, la diferencia es razonable cuando hay una adecuación entre la finalidad que se persigue y aquello que se utiliza, el derecho que se restringe o el derecho que se reconoce. Entonces, no debería diferir en nada más que en aquello que es necesario por sus condiciones personales. El abogado más basado de la televisión dejó completamente en ridículo a uno de los gerentes de la pobreza que tanto daña hicieron durante el kirchnerismo. Esos que utilizaron a los más necesitados a cambio de llenarse los bolsillos y sus negocios personales, ya que estaban de ambos lados del mostrador a través del Ministerio de Desarrollo Social, igual que Grabois, Pérsico y Beliboni, este último enfrentando próximamente un juicio oral por defraudar al Estado. Estos personajes son los mismos que cuestionan la detención a Cristina Kirchner, asegurando que no hay ningún tipo de pruebas, cuando literalmente hay toneladas de documentos que demuestran el sistema de corrupción montado durante los gobiernos cucas. Además que no saben cómo justificar la misma prisión domiciliaria que, utilizando las mismas razones que la expresidente, cientos de presidiarios podrían alegar ante un tribunal que se le otorguen los mismos beneficios, sin contar el peligro de fuga que esto puede significar, ya que insólitamente la custodia sigue siendo la misma que antes de caer presa, y la que tiene que hacer cumplir las estrictas normas de conducta que un día después ya se violaron alterando el orden público del vecindario con su salida al balcón.